Bueno, egunon. Vamos a comenzar con el Consejo Rector correspondiente a febrero de 2023. Y antes de iniciar el Consejo, bueno, comenzamos con el orden del día. Como sabéis, os he enviado una propuesta para introducir fuera del orden del día, que es la adjudicación de la cafetería del Polideportivo de Govela. La hemos tenido que traer fuera del orden del día porque ha tardado en fiscalizarse, porque tenía que cumplir los plazos de entrega de documentación por parte del adjudicatario, que es el Arenas Club, como sabéis. Y sin más, voy a pasar a la votación para incluirlo en el orden del día. ¿Votos a favor de incluirlo en el orden del día? Unanimidad. Entonces queda incluido en el orden del día. Irá detrás del punto D correspondiente al acta. Entonces, punto 200, aprobación si procede el acta del Consejo Ordinario del 18 de 1 del 23. No sé si hay alguna cuestión. La damos aprobada por nivel de los presentes. Y el siguiente punto sería el que corresponde a la propuesta de acuerdo para la adjudicación de contratación por procedimiento abierto del contrato de concesión de servicio de hostelería local destinado a Bar Cafetero Polideportivo Govela, que gestiona Decho Quirolac. Si hay alguna cuestión, pasamos a votar directamente. Venga, votos a favor. Partido Socialista, Euskadiko Ezkerra, Partido Popular, JPNV. Sí. No sé ahora mismo que estamos votando. Estamos votando la micrófono, por favor. de la... No, hay despistado. O sea, la urgencia va primero... Micrófono, por favor. No, es que el final ya es. Vale. Ivo, micrófono, por favor. La información general ya no es... No, por eso te pregunto. Vale, es que no... Ivonne, micrófono, por favor. Alguien que le pida a Ivonne de H. Bildu, por favor, que utilice el micrófono. Gracias. Ya. Votos a favor, ya... vale, por unanimidad. Vale, el siguiente punto que es información general. Bueno, con la comunicación o en el orden del día os hemos incluido, como nos pedisteis, el link de la actualización de los proyectos del Thinking Fadura. Podéis entrar ahí para ver cómo han quedado clasificados en función de los diferentes criterios que aplica tanto Decho Quirolac como la Secretaría con la que estamos trabajando. Y sin más, si hay algún comentario, cuando lo veáis, sí. Sí, yo he estado analizándolo y por un lado, cuantos más puntos, mayor prioridad. ¿Es así? Eso por un lado. Pero no hay fechas, no se establecen fechas o no hay previsiones. No hay previsiones de fechas exactas. Esto empezará este día. Se prevé, por ejemplo, que en 2 años, en 3 años o en 6 meses. No se establecen fechas al respecto. Y luego, si no me equivoco, los proyectos con 0 prioridad son sobre todo los que dependen de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, sobre Enric Quirolac se va a hacer algo que depende de la construcción de la tribuna. Supongo luego que en otras partes habrá que hacer cosas que dependen del agua, etcétera, ¿no? No sé. No sé si se hace alguna previsión o se puede hacer alguna previsión. Se prevé que esto se podrá gestionar para esta fecha o nuestra intención sería gestionarlo o hacerlo para esta fecha y tendríamos el presupuesto para esta fecha, porque claro, es comprensible que a corto o medio plazo no haya presupuesto suficiente para acometerlo todo, pero tenemos dudas al respecto. Claro, dos cuestiones. Es verdad que en un inicio también nosotros teníamos intención de ponernos plazos, pero luego cuando hemos visto las cosas que nos pasan, como os comenté y que tengo aquí, luego os explicaré, las cosas que nos pasan básicamente con las autorizaciones de agencias sectoriales como URA o IOBE, pues la verdad es que poner fechas resulta complicado. Como ya expliqué en su momento, nuestra intención con el Thinking Fadura es seguir trabajando sobre los proyectos, o sea, redactar el proyecto, presentar el proyecto y solicitar la financiación. Y no ligarnos a presupuestos, no ligarnos a la ejecución presupuestaria del ayuntamiento, sino cuando tenemos el proyecto con todas las autorizaciones y permisos otorgados, solicitar el crédito. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque no queremos correr el riesgo de pedir el crédito y mantenerlo congelado en nuestra cuenta presupuestaria, pues porque nos falta que URA nos emita el informe, que URA puede tardar en emitir el informe 3 meses o puede tardarte, como el que nos ha pasado con el tema de la cervecera, 1 año. Entonces, al final, tenemos un dinero ahí que no vale para, o sea, que no está cumpliendo la función de estar circulando como creo yo que debe estar, si está en la cuenta general del ayuntamiento. Entonces, nuestra propuesta siempre ha sido con Hacienda es, cuando tengamos el proyecto redactado, aprobado y autorizado, es decir, no solamente por parte del ayuntamiento, sino por los órganos sectoriales y, por suerte, por desgracia, Fadura,
tiene que pedirle permiso, en todo caso a URA para todo, o sea, en algunos informar y en otros autorizar. Entonces, por eso poner los plazos es complicado, porque yo puedo poner un plazo, pero si soy espabilado, pues voy a poner un plazo 3 años más del que pienso de verdad. Entonces, y luego puedo decir, bueno, adelantamos el plazo porque hemos sido muy eficientes. Pues la realidad no es esa, la realidad es que no controlamos los plazos que no son nuestros. Si fuera un suelo exclusivamente de carácter municipal, podríamos decir, bueno, pam, 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 y pueden pasar cosas, pero es que ahora sabemos que tenemos sí o sí informes preceptivos de URA que cumplir. Esa es la razón. Y luego están los que tienen cero. Los que tienen cero es que dependen de la redacción de otro proyecto previo. Por ejemplo, el edificio de frontones, el diseño interior, depende de la ejecución del refuerzo exterior. ¿Vale? Entonces, cuando ya se ejecuta el refuerzo exterior, se puede pasar a diseñar el interior. En alguna conversación que tenía también con algún técnico, decía, bueno, pues ya podríamos adelantar, sí, pero con la experiencia que tenemos del edificio de frontones, de otras operaciones que se han hecho, no resulta muy lógico, bueno, no me resulta a mí por lo menos lógico, entrar a crear una expectativa de instalaciones internas sin saber cuál es el resultado real de la obra que queremos hacer. Es decir, pretendemos que el famoso refuerzo estructural alrededor de todo el edificio nos permita hacer todo lo que queremos hacer, pero una vez hecho, habrá que testar con los técnicos si lo que queremos hacer, lo que tenemos pensado en el proyecto, hacer en el anteproyecto, realmente lo podemos hacer porque el resultado de la obra de refuerzo ha sido el adecuado. No sé si me he explicado. Sí, pero justo en ese ejemplo, la obra de refuerzo no tiene que tener en consideración las instalaciones que van a haber dentro, porque le pueden aportar mayor o menor peso al edificio, que está como está. Evidentemente. Eso. Claro, pero sigo diciendo, por mucho que hagamos planificación, luego hay que constatar que la planificación ha sido correcta. ¿Vale? No vaya a ser que nos acabamos metiendo en la licitación de un proyecto que licitamos a la vez que ejecutamos una obra y luego resulta que eso que queremos hacer dentro no es ejecutable porque la obra no ha dado el resultado por la razón que sea. Hombre, todos esperamos que sí se dé, pero yo es que llevo 35 años en ese frontón y he visto las cosas que han sucedido, desde la colocación del tejado, desde las inundaciones y desde 1000 cosas que han pasado. Entonces, pues yo creo que no pasa nada por ser un poco prudente y esperar a que se termine la obra para que los técnicos digan, no, pues mira, el refuerzo realizado va a cumplir los objetivos para los que estaba diseñado y podemos proceder al diseño interior como estaba previsto. O mira, no puede ser porque el refuerzo que se ha planificado solo nos va a permitir afrontar el 85% de instalaciones que teníamos planificadas. Pero eso decirlo con transparencia, sin ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Sí, no, simplemente una comparativa, porque en su día se nos ocurrió imprimir en diciembre del 22 esta priorización y ha habido algún cambio. Sí. ¿Por qué las piscinas exteriores, que es uno de los servicios más usados sí. por los usuarios, ha pasado, bueno, tampoco tenía una puntuación muy alta, era 256, pero ha pasado de 256 a 0. Vale. No sé si es porque le afecta a URA o le afecta a otras instalaciones como en frontones. Le afectan dos cuestiones, le afecta a URA y le afecta una propuesta que teníamos del gobierno vasco para ayudarnos a hacer otra piscina en Fadura, ¿vale? Entonces, el gobierno vasco está reestudiando presupuestos, teníamos una propuesta para las piscinas, la pequeña y mediana que hemos llamado siempre, reordenarlas, había una propuesta de hacer una piscina de competición ahí, cambiar la piscina principal en una piscina modular, pero bueno, por eso está con 0, porque no hay una decisión tomada. Si la decisión solo dependiera de nosotros, probablemente estaría sujeta a URA, pero no solo está sujeta a URA ahora, ¿vale? Estamos pendientes de una propuesta del gobierno que si le quiere meter pasta, pues igual le decimos que sí. Digo, intentad meter prisa al gobierno. Claro, sí, estamos en ello, pero el gobierno tiene sus ritmos y nosotros al final, si el gobierno no hace nada, haremos nosotros. ¿Más cuestiones? Vale, pues paso al siguiente punto, que es el proyecto bottom-up que
creo que se comentó algo. Sí, es en relación a que lo cite en el Pleno, cuando estuvimos hablando sobre la moción que había presentado EH Bildu. Y bueno, pues como os adelanté, es un proyecto que sale del ambulatorio de Algorta, a iniciativa de una de las profesionales de allí. Se pone en contacto con nosotros. Se valora desde Getxo Kirolak porque el contenido de ese proyecto va en relación a que personas que en este momento en el municipio, personas mayores de 50 años fundamentalmente, se alejan de la actividad física por una escenificación de dolor crónico, ¿vale? Pues para volver a recuperarles, y entonces se plantea el proyecto que tiene que haber una combinación de formación y de apoyo desde el punto de vista sanitario, ¿vale? Y luego de incorporarles otra vez al ejercicio físico, ¿vale? Se habla con Osakidetza, que es quien tiene financiación para este tipo de proyectos, y sale adelante. Y es algo que, pues por la voluntad de las partes, pues se gestiona rápidamente. Bueno, hay veces que con el gobierno, mira, voy a aprovechar, con el gobierno las cosas van lentas, y otras veces, pues igual la oportunidad, ¿no?, de estar ahí en el momento adecuado, pues es algo que se gesta en el último trimestre del año y ve la luz muy rápidamente. Gorka ha estado en esas reuniones. Si os quiere aportar algo más, pues fenomenal. No, lo has descrito muy bien. Es un proyecto financiado por Osakidetza en su totalidad, sobre todo para hacer frente a los costes de la monitora que va a impartir las actividades para un grupo determinado con patologías crónicas. Hay un personal sanitario, un médico que ha tenido iniciativa, que se ha movido y que ha presentado el proyecto junto con Getxo Kirolak, con los que hemos establecido un convenio, y se gestó todo en el último trimestre y está funcionando ya. Sí. Dos preguntas y una sugerencia. Bueno, lehenengo galdera. La primera pregunta. Informazio idatzia dago. ¿Hay información escrita sobre este tema? Informazio idatzia baldin badago. Si hay información escrita, nos gustaría tenerla a nuestra disposición. Y como decimos en otros consejos y comisiones y como lo solicitamos, quisiéramos que esa información escrita se adjunte con la convocatoria de cada reunión. Y por favor, cuando haya información escrita, solicitamos que se adjunte a la convocatoria, porque es así como se tiene que hacer y porque así se facilita de alguna manera el trabajo de la oposición. Por otro lado, esto tiene relación con la receta deportiva que se hacía en su momento, o no tiene ningún tipo de vinculación. ¿Tiene algo que ver con la receta deportiva que se hacía en su día? Y tercera pregunta, y esto es mi neura, lo admito, pero estoy seguro que bottom up se podría decir en castellano o en euskera. Estoy seguro. ¿Para cuándo nos quitaremos de encima este paletismo de ponerlo todo o tener que decirlo todo en inglés? No lo entiendo, es simplemente una sugerencia. Pero admito que puede ser mi neura, sí. Bueno, sugerencia horrekin guztiz. Con esa sugerencia estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, ya se utilizaba ese nombre cuando yo lo conocí. Y con respecto a la receta deportiva, independientemente de lo que se pueda estar trabajando en estos momentos desde Getxo Kirolak, sí que os puedo decir que por ese entramado que se suele tener entre distintas áreas y tal, a nosotros sí que nos ha llegado directamente a la RKI, la tercera planta, a la dinamización, desde Osakidetza, diferentes cursos y diferentes formaciones y diferentes talleres que también pueden complementar lo que en un primer concepto se entendía como la receta deportiva. O sea, que es que se va trabajando y se va ampliando. Igual el concepto ya es más amplio que lo que en un principio se escuchaba, igual actividades o objetivos que tenía en un principio pues van cambiando con los tiempos en relación a las necesidades, ¿vale? Entonces sí se ha retomado, sí se está retomando, por lo menos directamente también desde el área de envejecimiento, desde envejecimiento activo, la relación con los profesionales de Osakidetza, a iniciativa además de ello. Vale, hoy sortzen zaizkigu beste bi galdera. Otras dos preguntas que nos surgen. Por un lado,
Se ha hablado de determinadas patologías y quisiéramos saber cuáles son. Más allá del convenio, queremos saber el pormenor concreto del contrato. ¿Y cómo llega a este proyecto? Es decir, la ciudadanía, ¿cómo tiene conocimiento de lo que se va a hacer aquí? Es decir, Osakidetza deriva a la ciudadanía necesitada de este servicio allí, o la ciudadanía puede solicitarlo en Getxo Kirolak, no sé. ¿Está abierto para toda la ciudadanía? ¿No lo está? Es decir, ¿cuál es el funcionamiento y cómo se entera la ciudadanía de este asunto? Yo creo que comenté en el pleno que está relacionada con la fibromialgia, y otra que en este momento no recuerdo. Evidentemente son pacientes de Osakidetza, es gente que ya está dentro del programa de Osakidetza, que se están tratando estas patologías. O sea, no es un proyecto que uno dice, ay, me duele esto. O sea, no es una cuestión de autodiagnosticarse. Es todo gente que viene a través de Osakidetza. Creo recordar que había un grupo de 75 personas y 15 han sido las que voluntariamente, porque evidentemente esto no es una obligación de ninguna persona, ningún paciente que esté en esta situación de realizarlo, sino que ha habido 15 personas que han dicho, tengo esta alternativa, pues voy a probarla, ¿no? Y así llegan, de manera totalmente voluntaria, tanto para iniciar como para dejar la actividad. Yo añadiría también que es un proyecto piloto, ¿vale? Es un proyecto piloto que tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad en junio, y viendo los resultados se ampliará más. El objetivo es iniciar con un proyecto piloto, y la financiación es para un proyecto piloto con unas determinadas personas, con un aforo limitado, y evidentemente no puede ir cualquiera, ¿vale? Pero la idea es que si de ese taller o curso o actividad dirigida los beneficios resultan positivos, de cara a la siguiente solicitud de financiación de Osakidetza y de Getxo Kirolak, pues será mayor. O tenemos que replantearnos otro tipo de actividades para esos grupos, pero de momento es un proyecto piloto. Vale, pues si tienen la información escrita, solicitamos que nos la envíen, nada más. Una última pregunta. Sobre el tema de la financiación que habéis comentado que se hace cargo Osakidetza, ¿podéis decir aproximadamente cuánto es? 1000 y pico, lo que sea. Micrófono, por favor. Costear el gasto de la persona, de la monitora que da las actividades, ¿vale? Sí, los patronos. Claro, no, sí, porque lo que habéis comentado, según he entendido, era que era por el tema del personal. Vale, es un coste que, si en caso de que esto luego cuando se evalúe, que me imagino que estoy yendo un paso más allá, pudiera verse como positivo y Osakidetza decidiera por lo que fuera, que no puede seguir financiándolo por el motivo que fuera, ¿el ayuntamiento se podría hacer cargo? ¿O como es todo a través de Osakidetza, el tema del acceso de estas personas para el proyecto no cabría? Sí. A ver, es evidente que el importe no es significativo, pero sí que es verdad que el proceso de entrar en este sistema es muy significativo porque es un proceso médico, no es un proceso deportivo. Entonces, no tiene mucho sentido que nosotros pongamos un proceso, pero que luego tenga que ser Osakidetza quien nos diga quién tiene que, evidentemente, utilizando el término de receta deportiva, esto no deja de ser más que una terapia, ¿no? Entonces, hay que entrar por la puerta sí, por la puerta de la salud y por la puerta de la recomendación médica, o de la recomendación o de la obligación, no lo sé, ¿vale? Entonces, es evidente que el importe no es para ponernos a decir aquí que no, pero es evidente que el proceso hay que tenerlo cerrado con Osakidetza. Sí. Por aportar, en otras situaciones similares de otros municipios, cuando se acaba el proyecto piloto, lo que se ha intentado es que esa gente siga manteniéndose, pero dentro de la actividad ordinaria del polideportivo. Claro. Se apoyaba al monitor o monitora con la que trabajaban para hacer un poco las claves con las que tenían que trabajar, ¿vale? Se hizo en su momento hace 5 o 6 años uno en Ortuella, con una población muy determinada, y siempre, como ha dicho Gorka y Arantxa, siempre orientado a grupos que se detectaban en la zona que mantenían características comunes. Y luego lo que se ha intentado es, pues dentro de la oferta del municipio, hay que se integren, porque una vez coges el hábito, pues lo interesante es que se mantengan. Pero claro, vamos a ver un poco cómo evoluciona y qué beneficios ellos perciben de esa práctica deportiva para su dolencia. Es uno de los objetivos,
Por eso. Es plástico, me parece que Eso me es, tocaba. eso es muy habitual de Osakidetza, detectan una población, te dicen, oye, queremos hacer esto. Tampoco es una inversión de dinero brutal para ellos, pero bueno, les dan algunos datos y casi siempre son iniciativas muy particulares de médicos, personal sanitario. En su momento en Ortuella era una persona de Guecho, además estaba ahí de enfermera y lo localizaron, una dolencia muy específica de gente que había trabajado en la industria, les unieron a todas las personas. Y bueno, y luego lo han mantenido el ayuntamiento, pero ya orientado dentro de lo que era su práctica habitual. ¿Vale? Perdón, es que todo esto viene a raíz de que en el pleno hablamos, la moción era de la actividad física de personas mayores, que evidentemente conocemos, ¿vale?, los beneficios. Pero citábamos ese proyecto porque precisamente va dirigido a personas con cierta edad ya que voluntariamente, de alguna forma, se reprimen de hacer actividad física porque hay ciertos componentes que les genera miedo a hacer actividad física porque les produce dolor, ¿vale? Entonces, es romper esa barrera para poder recuperarlos y que puedan mantener pues, una actividad física en consonancia, bueno, pues a sus habilidades, entre otras cosas, ¿vale? Pero... Sí, lo había entendido, ¿eh? En ese sentido me parece muy positivo el programa. Pero claro, si luego, como explicaba Carlos, ¿no?, que vaya a pasar a la actividad habitual del polideportivo, en este caso son 15 personas, ¿no?, que habéis comentado. Luego, de esas otras 50 que haya o las que sea, poder ir pasándolas poco a poco a través de este programa, si hiciera falta, para poder incorporarlas a esa... Me imagino que sea el objetivo, pero bueno, que no lo sé. Sí, el objetivo es que se vayan incorporando cualquier persona poco a poco. pueda acercarse a la actividad, hacer actividad física. Hay personas que por sus hábitos vitales no tienen ningún problema de acercarse, pero hay otras precisamente que por sus hábitos vitales, el primer día que hacen ejercicio les duele todo y dicen, uy, se acabó, no vuelvo más. Entonces, quiero decir que eso es la parte sencilla. Cuando además tienes un problema médico de por medio, pues es más acuciante todavía, ¿no? Vale. Bueno, pues paso. Micrófono, por favor. Álvaro, micrófono, por favor. Micrófono, por favor. ¿Alguien le puede comunicar a Álvaro que encienda el micrófono? Gracias. Bueno, que digo que son los dos informes de URA que quedamos en la anterior sesión, que os íbamos a mandar, no los hemos mandado, pero los mandamos ya los tenemos. URA ha publicado las nuevas curvas de inundación, por así decirlo, por resumirlo. En uno de los informes es posible que presentemos alegaciones porque pueda que haya alguna forma de solución, y el otro tenemos que estudiar, el del campo en concreto, el del campo de fútbol de abajo, tenemos que estudiar cómo afrontamos este informe y si podemos hacer algo para avanzar, en vez de avanzar en global, pues avanzar en trocitos, ¿vale? No, el del campo de fútbol del Guecho, el municipio. Sí, está el informe de vestuarios de Bolúe y el informe del campo de fútbol, ¿vale? El de Bolúe 3 es el que creemos que podemos a través de alegaciones conseguir que nos dejen hacer algo, ¿vale? Y el otro es el que creemos que tenemos que, en vez de cazar el elefante, pues igual hay que cazar los mordiscos, a avanzar en fases, ¿vale? Entonces, ya sé que igual no es buena la analogía del elefante, pero bueno. Bueno, sin más, quiero decir que tenemos los informes o los pasamos. Vale, y luego paso a ruegos y preguntas. Hay 3 preguntas del Partido Popular. La primera relativa a las plazas disponibles, 5.500. Os leo un resumen y de todas maneras os mandaremos también el informe por correo electrónico. Pero lo tengo por aquí, en algún lado. Aquí está. Os leo el resumen por edades, ¿vale? Y luego ya os mandamos también por modalidades. En infantil hay 2.856 plazas ofertadas, 1.914 ocupadas, el 67,02%. En adultos hay 2.534 plazas ofertadas, 2.120 ocupadas, que es el 83,66%. Y en mayores hay 523 plazas ofertadas y 461 ocupadas, que es el 88,15%. Del total de las 5.500, que en realidad son 5.913,
hay 4.495 ocupadas, que más o menos, bueno, más o menos no, el 76,02%. ¿Vale? Pero esta documentación nos la enviamos también por correo electrónico. ¿Perdona? Sí, sí, claro, claro. Todo lo que digo que se envía a todos, ¿eh? La siguiente pregunta es sobre la locomotora que estaba ubicada en el Hospital de Atletismo de Fadura. Bueno, pues como hay una pregunta mañana para la Comisión de Territorio sobre la misma locomotora, la locomotora que estaba en el Hospital de Atletismo es la que estaba en la Plaza de la Estación, ¿vale? De la Plaza de la Estación se trasladó a Fadura y de Fadura se trasladó mediante una cesión que hizo el Ayuntamiento en pleno al Museo de Minero de Abante y Ciervana. Entonces la locomotora está allí. Y tenemos hasta una foto, es decir. ¿Vale? Entonces, no puedo decir nada más. Está cedido allí al museo. Al Museo Minero de Abante y Ciervana. Y luego hay otra pregunta del Partido Popular en referencia a la convocatoria sobre ayudas a entidades titulares de instalaciones deportivas para albergar eventos internacionales, eficiencia energética, inclusión, sostenibilidad de los fondos Next estos. Bueno, pues nosotros hemos presentado un proyecto basado en, a ver, tampoco es que en Getxo alberguemos en las instalaciones una multitud de eventos internacionales. Entonces hemos hecho referencia a los últimos que hemos hecho estos años, que son el Campeonato Internacional de Ajedrez, el Campeonato de Europa de Rugby y el de Mundial de Socatira, ¿vale? Nos hemos basado en esos 3 eventos. Hemos hecho una solicitud, también os pasaremos una copia de la solicitud que hemos hecho, pero para que os hagáis una idea de los importes que hemos solicitado y los motivos que hemos solicitado. Obras e instalación de 2 ascensores, accesibilidad y eficiencia dentro del apartado de accesibilidad y eficiencia energética, por valor de 110.000 euros aproximadamente. Instalación de una megafonía, que son megafonía y marcadores, 27.000 euros aproximadamente. Instalación de pantallas, digitalización, retransmisión de eventos, 23.000 euros. Instalación de luminarias, 110.000 euros. El total que solicitamos son 275.000 euros redondeando. ¿Vale? Luego hay una pequeña partida que también te financian, que es el asesoramiento técnico en los trabajos de accesibilidad. Esa es la partida que hemos solicitado. ¿De acuerdo? Sí. Lo único, agradecer la información. Lo único, no se ha previsto, porque lo han hecho otros ayuntamientos, sí. Adecuar los vestuarios. Dentro de esas instalaciones, de las que se solicita, de eventos ya pasados, adecuar los vestuarios. Sí, lo que pasa es que en esas instalaciones en concreto ya tenemos proyectos concretos e integrales. Entonces, no era financiable el proyecto como tal. Lo hemos consultado, hemos consultado, por ejemplo, en la tribuna de rugby y atletismo, que sería la que justificaría el tema de Socatira y el tema del campeonato de rugby. Tenemos una remodelación propuesta que probablemente traeré el mes que viene para que veáis el proyecto que si no se ha terminado ya está a punto de terminarse. Y claro, si nos van a financiar de ese proyecto una parte muy pequeña, que además creemos que nos han dicho que creemos que no entramos en esa financiación. Tiene un plazo de ejecución que es diciembre de 2024, o sea, tiene peculiaridades la financiación, las subvenciones. Son obras ejecutadas en 2020 y 2024. Sí. Bueno, de todas maneras, esta información os la enviamos también para que veáis la solicitud que se ha realizado, ¿vale? Y yo no tengo más preguntas, no sé si hay alguna cuestión más. Pues si no hay más preguntas, damos por finalizado el consejo. Es que ricasco. Sí, bueno, todo. Sí, si no hay nada.